Este bloque se lo dedicamos desde Desafío 2018 al señor presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque en la reunión que mantuvo con sus legisladores le dijo qué bueno sería que en público dos de ustedes debatan sobre la despenalización del aborto. Así que dedicado al presidente de la Nación. Gracias, Brenda Austen, por venir. Es diputada por Cambiemos, viene del radicalismo. No solo está a favor de la despenalización, sino que es una ferviente militante de la despenalización. Y gracias, Javier Preto, que es diputado nacional, viene desde el PRO. ¿Por qué sí, Brenda? Bueno, en primer lugar creo que tiene que ver con mirar lo que está ocurriendo en la realidad de nuestro país. Sabemos que la penalización ha fracasado, que la criminalización no logra evitar que las mujeres decidan interrumpir un embarazo y genera condiciones de clandestinidad que matan. Todavía para nuestro país, desde el retorno de la democracia hasta ahora, es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Con lo cual, me parece que es importante poner los argumentos sobre la mesa para entender que estamos hablando de una problemática de salud pública para nuestro país y que la mejor estrategia de aquellos que entendemos que hay que generar acciones para proteger la vida es justamente avanzar en estos tres ejes que han sido siempre el planteo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, que tiene que ver con la educación sexual integral, que tiene que ver con la provisión de anticonceptivos en el sistema de salud público, con la misma abanico de opciones que hoy tenemos en una farmacia para quien lo puede pagar, y finalmente con el aborto legal para no morir. Porque además, cuando miramos las tasas en nuestro país, lo que encontramos es una enorme inequidad y una enorme desigualdad. Las que mueren son las mujeres más pobres, las mujeres más jóvenes, y las tasas varían de manera alarmante de acuerdo a la provincia que elijamos para mirar. Entonces, esta es la realidad que hoy tenemos en nuestro país. Necesitamos también mirar lo que ha ocurrido en el mundo. Justamente los países que han logrado avanzar en la legalización, y acá cerquita Uruguay también, los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, han logrado disminuir la tasa de mortalidad materna, pero también han logrado disminuir la tasa de aborto que se realizan, porque ahí el Estado se pone en el centro de la escena, el Estado es el que garantiza a través de distintas acciones el acompañamiento a los derechos. O sea, no solo se redujo las muertes, sino los abortos. Exactamente. O sea, la despenalización redujo los abortos. Exactamente. Cuando hoy miramos, hay un informe reciente de hace unos poquitos años atrás de la Organización Mundial de la Salud, que mira justamente la evolución en los países que lo tienen legalizado y en los países que lo tienen penalizado. Entonces creo que este debate ojalá sirva para romper esta falsa dicotomía, que es hacernos creer que por un lado están quienes defienden la vida y por el otro quienes defienden el aborto. Acá la antinomia es entre aborto legal o aborto clandestino. Las mujeres deciden interrumpir los embarazos cuando hay situaciones de distinta naturaleza que las conducen a eso. Javier, la diferencia del Estado. ¿Por qué no te convence? No, bueno, sin dejar de conocer que los problemas existen. O sea, lo primero que tenemos que reconocer es que el problema existe en el sentido de que mueren mujeres porque se hacen aborto en forma clandestina, porque, bueno, por todo lo que dijo Brenda recién, para no reiterar. Ahora, a mí me parece que son dos discusiones distintas, y yo lo que celebro es que acá se haya dado la oportunidad de debatir ampliamente. Me parece que nosotros necesitamos institucionalizar el diálogo, crear espacios conversacionales, que es lo que necesitamos, para tratar los temas con la mayor madurez y adultez posible. ¿Por qué no la despenalización? ¿Por qué no? Porque para mí hay una contradicción en defender todos los derechos que son defendibles, que padecen las personas que no tienen esa posibilidad de acceder a una prepaga o tener recursos para asistirse, porque digo que es un debate que no se puede comparar todos los problemas que tenemos con la salud pública con el derecho a la vida. Es decir, yo soy un defensor del derecho a la vida y me parece que es el derecho fundamental, es un derecho natural que hay que defender a rajatabla, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que no hay que ocultar los problemas. Yo creo que hay un problema de educación general, hay un problema de educación sexual en particular, hay problemas de salud reproductiva, de distintos programas que dependen de políticas públicas que posiblemente no funcionen. Me parece que el gran debate que nos tenemos que dar es que
no tiremos la toalla. Me parece que lo que tenemos que hacer es hacer el máximo esfuerzo posible porque el Estado trate de mejorar los programas que tienes, debatiendo ampliamente las políticas públicas para llevar adelante, para tratar de que las personas que no tienen recursos puedan defender la vida y poder tener el acceso a todos esos derechos que son muy importantes. En el fondo la gran diferencia no es las distintas convicciones que hay acerca de cuándo comienza la vida, qué es persona. Bueno, yo creo que tenemos que tratar de lograr dejar de lado lo que son las convicciones religiosas, ¿no? Que muchas veces han atravesado en la historia de nuestro país estos debates, que no es el primero ni seguramente será el último que vayamos a dar, pero que justamente cuando hablamos de construir políticas públicas, políticas que tienen que ver con mirar un problema desde la perspectiva de la salud, lo que tenemos que hacer es legislar pensando en herramientas que contemplen la realidad que estamos viviendo y no haciendo primar las miradas individuales. Por supuesto que hay discusiones desde la bioética, desde las ciencias jurídicas, desde la religión, de cuándo comienza la vida, pero también hay avances en el sentido de resoluciones que ha tenido tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como también los organismos que crean los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, como el caso tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. En ambos casos se ha llegado a analizar estas discusiones y también reconocer que hoy en nuestro país el aborto, los casos de aborto no punibles son legales, es decir, están establecidos y habilitados en el marco de lo que establece el artículo 86 del Código Penal, es decir que en definitiva esa discusión ya fue saldada. Lo que estamos poniendo en consideración es la posibilidad de que aquellas mujeres que hoy están decidiendo interrumpir sus embarazos no tengan que recurrir a las condiciones de clandestinidad que retiran al Estado. Nuevamente vuelvo sobre lo mismo, porque no es lo mismo un Estado que puede poner a disposición el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento también de los médicos, de trabajadores sociales, de psicólogos, que un Estado que criminaliza. Y a quien finalmente alcanza el derecho penal a las mujeres que tuvieron una complicación con el aborto que se practicaron, mujeres que tuvieron que llegar a un hospital público de urgencia y que finalmente el médico, violando el deber de confidencialidad, avisa a la policía, ¿no? Esa es la captura que hoy está haciendo el derecho penal. Entonces, frente a ese fracaso, creo que nos debemos un debate integral. Celebro que lo estemos dando en el Congreso, es una deuda de la democracia y es la primera vez en los últimos 12 años, desde que se presenta el proyecto de la campaña, que vamos a poder tener este debate, estas discusiones y estos argumentos en el Congreso de la Nación. ¿Estás abierto a cambiar? ¿O estás absolutamente convencido? ¿Es algo que ya has pensado mucho? A ver, yo estoy abierto al debate con adultez, con madurez, porque digamos, pero creo que la posibilidad de cambiar de opinión. Ahí ya la veo totalmente convencida. Yo puedo cambiar de opinión, pero me parece que para eso es necesario escuchar a todas las voces y debatir ampliamente esto. Ahora, lo que me parece que es difícil comparar el derecho a la vida, que es un derecho natural, y es el derecho del que se desprenden todos los demás. Es decir, se habla mucho de que las mujeres tienen derecho a disponer de su cuerpo, y es verdad, tienen derecho a disponer de su cuerpo. Lo que no tienen derecho es disponer de otra vida. Y como no hay duda, científicamente, de la bioética, de distintos aspectos, de que la vida comienza con la concepción, obviamente que se usa un eufemismo para no decir que se mata, se dice se interrumpe, interrumpir. Se usa está la diferencia, qué es vida, qué es persona, a partir de cuándo. Lo que pasa es que la vida es un proceso evolutivo que comienza con la concepción. De eso no hay dudas tampoco. Hay algunos que intentan hacer una diferencia. Algunos la tenés a tu derecha. No, bueno, pero digo, Brenda, yo conozco la opinión de Brenda, pero digo, hay muchos que, como el caso de Estados Unidos, que tomaron, hubo un gran debate y al final tomó una decisión el derecho positivo. Pero el derecho natural establece claramente que la vida es el primer derecho a respetar. Entonces, me parece a mí que no se pueden comparar los derechos y no podemos rendirnos y decir que el Estado no puede levantar el aplazo que tiene durante tanto tiempo hasta ahora con las fallas que tengamos en las políticas educativas, de salud reproductiva, de planificación familiar o de todos los derechos que deben tener las mujeres a su disposición. A mí me parece que gobernar es fijar prioridades.
Este es un problema muy serio de la sociedad. Y a mí me parece que si nos ponemos todos con un debate adulto, podemos fijar prioridades y destinar los recursos que sean necesarios para que estas políticas funcionen. 256 diputados, el bloque 57. Cambiemos tiene... Tenemos 108. 108. ¿Hiciste las cuentas? Estamos haciendo las cuentas, mañana se va a hacer la presentación formal del proyecto que impulsa la campaña. Va acompañado, ¿no? Sí, va acompañado de la firma de 71 diputados y diputadas de distintos bloques de todo el arco político. Y creo que es un reflejo de un tema que atraviesa indudablemente a la sociedad argentina, ¿no? Lo hemos estado viendo desde comienzo de año, cómo ha ido creciendo el nivel del debate y ojalá esto sirva para madurar. ¿Y de los 71 cuántos firmantes hay del oficialismo? Aproximadamente 20. 20 de los 71. Sí. ¿Y de los 108 cuántos calcula cada uno de ustedes que va a terminar apoyando el día que se vote? Creo que está repartido, que estamos por mitades, me parece, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Por mitades? Sí, más o menos. Yo creo que es lo que hemos podido ver por lo menos en estas semanas, donde además estamos frente a una Cámara nueva que se ha renovado en diciembre, y hay muchos diputados y diputadas que no tienen una posición tomada al respecto, pero lo que vemos es que ha bajado en primer lugar el nivel de agresión, la posibilidad de poner los argumentos sobre la mesa y darnos cuenta que en definitiva el objetivo común es uno, que es que Argentina baje la tasa de mujeres que mueren por abortos clandestinos, que Argentina baje la tasa de abortos que se realizan y que se baje también la tasa de embarazos no deseados. Detrás de ese compromiso vamos a poner sobre la mesa distintas estrategias para lograrlo. Y creo que allí, en esto de pensar la evolución, de las posiciones, hay muchos diputados que dicen, y con criterio creo yo individualmente no estoy de acuerdo, pero entiendo que es necesaria una ley, porque no puedo hacer primar mi mirada individual, mi mirada personal sobre una cuestión de políticas públicas, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, decía recién el marco internacional, ¿no? Los tratados de derechos humanos. Fíjense que el Comité de la Convención de los Derechos del Niño exhortó a Argentina a modificar el artículo 86 del Código Penal por las desigualdades que se generan en las distintas provincias de nuestro país. Solamente 9 provincias en Argentina respetan el protocolo que surge del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Quiero decir que lo que decía Brenda recién sobre lo que analiza la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no es una verdad absoluta también. Tiene muchas críticas acerca de los métodos que se utilizan para medir una cosa y otra en distintos países donde está habilitado y no el aborto. Pero todos coinciden, por eso es mi convocatoria, todos coinciden que en los países donde mejoraron la educación, donde mejoraron el acceso a los anticonceptivos, a la facilitación del preservativo, a las políticas de planificación familiar, a las de salud reproductiva, en todos esos lugares bajó la cantidad de abortos. Pero, Javier, ¿no coinciden todos los países que hicieron eso que vos enumerás? ¿La mayoría de esos países acaso no tienen el aborto despenalizado? No necesariamente. Porque no necesariamente. Por eso digo, justamente la crítica al informe de la OMS es que en donde está permitido el aborto con ciertas condiciones, también existe esto, que baja por todas estas cuestiones. Por eso yo digo, no nos rindamos antes. Primero hagamos el esfuerzo desde el Estado para poder mejorar todas las políticas que no funcionan, como tantas otras que pueden no funcionar. Pero no equiparemos un derecho individual, un derecho hasta colectivo y un derecho social con un derecho natural. El derecho natural a la vida no debe ser negociado. Aparte, la vida no se ejerce. ¿Se tiene vida o no se tiene vida? Y reglamentar un derecho a la vida razonablemente es muy difícil de que lo podamos lograr. A los dos, Brenda, Javier, gracias por venir. Gracias a vos, Marcelo. Va a ser apasionante y me suma lo que decía recién, creo que Javier, o Brenda, que el debate ha comenzado con un tono mucho más moderado de lo que uno hubiese dicho antes de que esto se largó. Y la verdad hay que reconocer que hasta ahora, sabiendo que la posición de la Iglesia es por principio muy en contra de esto, los comunicados, las expresiones de la Iglesia, si bien claramente en contra del aborto, han sido dentro de todo contenidas. Gracias por venir. Respetuosos. Los esperamos otra vez el próximo lunes a las 10 de la noche. Se quedan, por supuesto, con el No Te Duermas en la nueva programación de C5N. Chao.